Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del ciclo de charlas Edúcate a ti misma, Unidad para la Transformación, que coordinamos desde la Fundación Empress Menen ASFA Chile. Saludamos y enviamos nuestras bendiciones a Toyo y yo en el nombre de Haile Selassie I y Empress Menen I. Ya Rastafari. Queremos dar las gracias, en primer lugar, a todas y todos quienes han estado acompañando las transmisiones de este ciclo de charlas del año 2021 y dando el apoyo para que este espacio de autoformación sea fructífero, así como a las hermanas que han sido las expositoras de este ciclo, compartiendo sus saberes y experiencias para contribuir y empoderar a la nación. Como hemos señalado en las sesiones anteriores, creemos que el Livity de Vida Rastafari, nuestra identidad cultural, nuestras prácticas y saberes son una contribución a la sociedad en que vivimos en tiempos en los que las estructuras y las lógicas del sistema socioeconómico que conocemos, que han sido instaladas por la cultura dominante, ya han estado mostrando sus falencias, sus contradicciones, sus defectos históricos, ya que se han ido agudizando las crisis sociales en todo el mundo y por lo tanto nos enfrentamos a un momento de transformación o de transición, de concientización o de recuperación del balance ancestral que se vivía en tiempos precoloniales en muchos aspectos. En este contexto, la autoeducación, la organización y la unidad son sumamente necesarias para alcanzar los propósitos colectivos de liberación y progreso para todo yo y yo. Su Majestad Imperial Haile Selassie I nos habla en muchas oportunidades, nos comparte esa palabra sonido sobre la unidad. Hay algunas citas que podemos leer sobre unidad para tener en nuestra conciencia cada día, en nuestros trabajos entre las hermandades, entre las organizaciones. La unidad es la meta aceptada. Nuestra mayor cualidad es la unidad y debemos explotarla al máximo. La unidad es el fundamento de la libertad. Este ciclo de charlas ha sido inspirado en Marcus Garvey y el movimiento anticolonialista, en todo ese activismo por la emancipación del pueblo y también ciertamente en las palabras y en la acción que Haile Selassie y Empress Menen tuvieron sobre esta tierra, apuntando siempre a batallar el colonialismo y apuntar a la organización y la unidad para levantar el progreso de la nación en estos tiempos. En relación con todo esto, los espacios de autoformación son muy relevantes, ya que debemos reivindicar nuestros saberes y prácticas, visibilizar nuestras fortalezas, nuestro progreso y todo lo que hemos logrado a través de este tiempo. Nuestro progreso, disculpen, y todo lo que hemos logrado a través de nuestras prácticas de resistencia y liberación. Estamos de pie dando una gran batalla contra la opresión en estos tiempos, en estas sociedades en las que nos ha tocado vivir, en la misma línea en la que se levantaron los y las antepasados, y ciertamente que nuestras luchas se vuelven más victoriosas cuando rompemos las cadenas y unificamos y fortalecemos la convicción para restaurar lo que de tantas formas ha sido arrebatado. En la sesión de hoy vamos a tratar un tema fundamental en relación con la recuperación de esas formas de vivir que nos pertenecían antes de la cultura dominante que nos oprime. En el capítulo del miércoles antepasado, en la primera sesión, hablamos de afrodescendencia, que es uno de los principales pilares de nuestra identidad cultural y nuestro activismo. Y el miércoles pasado, en la segunda sesión, vimos proyectos educativos, que es otro de los grandes ejes de las prácticas de liberación que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, del nacimiento, del parto, de la vida que puede comenzar en ese momento del parir de una forma amorosa, respetuosa, llena de dignidad, en contraste a lo que la tradición moderna científica ha intentado imponer a las mujeres durante los últimos siglos. También vamos a conocer experiencias de acción social en las que mujeres Rastafari han estado de la mano con comunidades indígenas y afrodescendientes,
intentando dar ayuda frente al contexto de deprivación que sufren por parte de la hegemonía que los desplaza y los vulnera en sus derechos humanos fundamentales. Paso a presentar entonces a las hermanas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, damos la bienvenida a Priscila Méndez, la hermana Bingi Mariam, que nos acompaña desde Santa María Tonanitla, en el Estado de México. Ella es partera, promotora de la atención inclusiva para mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Tiene además una formación en derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas y apunta a un proyecto de salud comunitaria. Es miembro de la Casa Nayabingui en México y nos presentará su charla que lleva el nombre de Recuperando la autonomía de parir en casa. Te saludamos, hermana Bingi Mariam, dando gracias por tu presencia en este día y enviándote muchos saludos de cumpleaños en esta vuelta al sol que cumples hoy, hermana. Muchas bendiciones, Sista Bingi Mariam. Muchas gracias por el espacio, gracias por romper las barreras de la comunicación, gracias por permitirnos estar aquí, gracias a sus majestades imperiales por darnos la luz y la guía siempre. Estamos agradecidas, estoy agradecida de poder estar aquí. Gracias, me siento bien, gracias. Saludamos también a las hermanas que nos acompañan desde Colombia. Sista Angie es emprendedora y se ha dedicado a proyectos que intentan mejorar la situación social de comunidades afrodescendientes indígenas que han sido marginados y desplazados de manera forzosa de sus territorios. Y la hermana Sista Karen, las saludamos a ambas. Ella es estudiante de trabajo social y también nos podrá compartir cuáles han sido los frutos de estos activismos que ustedes han llevado a cabo en sus territorios. Les damos la bienvenida, Sista Angie, Sista Karen, igualmente. Damos gracias por su presencia en el día de hoy. Damos gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Estamos muy contentas igual de poderles contar pues una pequeñísima parte de todo lo que pudimos experimentar y aprender. Damos gracias. Bendiciones para todos los que se encuentran en este momento viéndonos, agradeciendo también la oportunidad y el espacio para compartir estas experiencias que fueron de gran aprendizaje para nosotras. Damos gracias, hermanas. Partimos entonces con las exposiciones de hoy. Le damos la palabra a hermana Bingi Mariam. Y bueno, motivar igual al público, hermanos y hermanas que nos acompañan, que nos puedan hacer comentarios y preguntas que podamos después profundizar en el espacio de conversación. Damos gracias, hermana. Rastafari. Rastafari. ¿Ya? Sí. Les damos gracias. Pues adelante. igual quiero empezar agradeciendo el espacio a toda la coordinación de Fundación Empress Menen por hacer el llamado. Nos sentimos honradas de poder estar aquí y de poder representar a la Casa Nayabingui en México. En esta ocasión hablo yo, pero hay otras hermanas que están de mi mano acompañándome y también haciendo la fuerza. Y pues hermanas, estoy también, represento la voz de todas mis hermanas que se encuentran aquí en México y me siento agradecida. Quiero agradecer a las generaciones de ancestros y ancestras, hermanos y hermanos, por su resistencia, su experiencia y la sabiduría, la constancia y la determinación para que hoy yo pueda estar aquí. El haber levantado la voz y darme la fuerza para poder hablar, hoy me siento agradecida y no puedo empezar sin duda sin agradecer a todas esas personas, hermanos y hermanas que han estado ahí. También me gustaría agradecer a las mujeres, a los bebés y a las familias que han confiado en mí y han permitido que las acompañe y les dé cuidado a sus hijos, a ellas. Sin duda ha sido una inspiración para mi maternidad, para mi proyecto y para mi familia. Voy a empezar tocando un poco de mi historia y cómo fue que llegué a la partería y el camino que transité para llegar hasta ahí.
y tengo un texto acá que quiero darle lectura. Y pues recuperar mi autonomía para mí fue un proceso vital y pareciera haber sido un proceso fácil en donde solo bastaba decidirlo por mí misma, cuando era más allá, la batalla era más allá de eso. Y sin duda Rastafari ha marcado pues mi vida entera. Entonces, desde que yo empecé a caminar en Rastafari, pues Rastafari es mi convicción, es mi seguridad todo el tiempo. Y cuando me enteré por primera vez que sería madre, el corazón se me llenó de alegría, pero igual de muchos miedos, de mucha angustia, puesto que no sabía si iba a estar preparada, ¿no? Y eso era algo que me atemoraba mucho. Y en un breve lapso, nuestro embarazo terminamos en una sala de emergencias por una pérdida gestacional, por un aborto espontáneo, donde fui tratada de la peor manera, entre insultos, tactos e invasiones a mi cuerpo sin el mínimo respeto, situaciones que viven todas las mujeres actualmente en un sistema de salud público-privado, y hoy lo podemos nombrar como violencia obstétrica. Sufrí violencia obstétrica en mi primer embarazo, y cuando salí del hospital todos me decían que eso era algo completamente normal y que no me quejara, que me había ido muy bien a comparación de otras mujeres, y para mí ya era suficiente cargar con el duelo gestacional como para todavía escuchar que a mi alrededor la violencia era normalizada y todos me decían que estaba bien. Y hoy agradezco el paso de mi primer hijo, porque sin él pues no tendría el camino que tengo ni que construir. Y ahí, en la desesperación de hacer algo por las mujeres, emprendí el viaje de buscar a las parteras tradicionales en mi país, en México. Y les tengo que agradecer también a todas esas parteras que están en resistencia, que tienen la valentía de atender partos, en esa resiliencia también, que ponen todo de su parte al servicio de la vida. Y gracias por atender a las mujeres con calidez y respeto, sin importar el entorno o el pago económico. En esta búsqueda encontré a Mirna, una partera amorosa, médica tradicional por linaje, quien con toda la humildad decidió guiarme, no solo a mí, sino a mi compañero. Mi King también es partero, nos formamos juntos, y ella nos guió en el proceso de la partería. En México es el quinto país a nivel mundial recomendada por la OMS, ¿no? Entonces eso significa que se volvió un negocio la cesárea. Y estando segura de eso y viendo como eso, pues yo decidí como emprender el camino en la partería para poder aportar algo a mi comunidad y ser una mujer activa y poder brindar ese cuidado y esa atención a las mujeres y a los niños, ¿no? A los bebés, a las niñas que llegaron acá. Empecé formando o gestando un proyecto de salud menstrual donde me dedicaba a dar talleres de cómo elaborar compresas menstruales con materiales reciclados que teníamos en casa a niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ese fue como el primer paso para iniciar en la partería. Empecé en la partería a aprender con la partera tradicional y construí ese proyecto que se llama Ecochereca. Es un proyecto que se dedica a llevar un taller de educación menstrual y elaboración de compresas menstruales a distintos lugares. Hemos estado en comunidades, hemos estado en ferias, ese fue el primer proyecto con el que yo inicié. Y pues después llegó ahí mi segundo embarazo y estaba completamente decidida que quería un parto en casa. Y voy a hacer como un análisis de mi propio camino para poder lograr mi parto, ¿no? Nos robaron el derecho de habitar nuestro cuerpo y poder tomar nuestras decisiones de cómo parir, cómo vivir y cómo morir. Las mujeres que elegimos parir en casa somos responsables del total control de nuestro cuerpo, somos las dueñas de nuestro parto. El tomar esta elección sobrepone a un paradigma normalizado de salud. Parir se convierte en una lucha y las parteras son fundamentales para empoderar a la mujer frente a una práctica hegemónica
de cómo es ser madre, qué tipo de control se debe o no tener sobre tu cuerpo. Y es el retorno a una forma de conciencia sobre la gestación y el nacimiento que se remonta a una idea primaria y a una profundización en la memoria natural de nuestras células. En la normalidad se concibe el cuerpo como una máquina, la mujer se convierte en un paciente y se convierte en un objeto que el médico estudia y analiza. La ciencia y la tecnología siempre se ponen por encima de lo vivencial y lo emocional, y la finalidad es obtener un resultado favorable y estandarizado. Detrás de estas prácticas se encuentra una industria que fomenta la mercantilización de la salud, anestésicos y fármacos para lograr la rutinización del nacimiento, como si no hubiera otra forma de llevarlo a cabo, como si todos los partos fueran iguales y a la vez como si todos fueran riesgosos y sobre todo como si las mujeres no supiéramos parir. Parir es un asunto político y vaya que lo es, y concebir y dar la teta durante y después de ello. Y con esto no quiero decir que esté en contra de las cesáreas. Claro, las cesáreas son necesarias porque salvan vidas de mamás y bebés. El parir no es un tema de moda, las mujeres hemos parido desde siempre. Para mí y para muchas mujeres es enfrentarte a un proceso de construcción de autonomía y una batalla simbólica que busca remover al otro del lugar de la autoridad y poner en tela de juicio los procesos de dominación que se encuentran naturalizados desde el nacimiento. Una mujer pariendo en su casa constituye un acto político. Al terminar mi formación como partera, quedé embarazada de mi segundo hijo, Melquisedec. Estaba completamente convencida de parirlo en casa en compañía de mi king, mi madre, mi padre y mis parteras. Las cosas no salieron como lo esperaba y nació antes de que las parteras llegaran a casa. Sambo tomó el lugar de la partera y él lo recibió en sus propias manos. Mi parto fue maravilloso y dulce, mi hijo completamente sano, y papá Sambo y yo fuimos las primeras personas en tocar a nuestro hermoso ser. Tuvimos la oportunidad de tener un apego inmediato, una lactancia exitosa, y gracias a esta elección logramos hacer un lazo como familia que jamás hubiéramos logrado en un hospital público, jamás. Aunque al final del parto de Amja no todo salió bien porque la placenta se retuvo, perdí muchísima sangre y fue llevada al hospital en estado de choque, y una vez más me topé de frente por el personal médico. Hasta me llegaron a decir que cómo me atrevía a parir en casa en pleno siglo XXI, con infinidad de hospitales y con infinidad de médicos capacitados, según ellos. Pero en el interior sabía que habíamos tomado la mejor decisión. Parir en casa a nuestro hijo fue la mejor experiencia. Y a pesar de haber tenido que ir al hospital, todo valió la pena. Con Yeshimabet todo fue distinto. Yeshimabet es mi tercera hija. Fue un embarazo hermoso, dulce y en casa. Y aunque todo mi entorno me decía que no debía hacerlo nuevamente porque iba a morir, estaba convencida que parir a mi hija en casa nuevamente era la mejor elección, no solo para mí, sino para ella. Cuando ellos están en tu vientre, ellos también están luchando por sobrevivir. El parto, el bebé, hace su labor, hace una labor extraordinaria. Él o ella pelean por nacer y hay que darles la oportunidad. Haces un equipo con tu familia, haces un equipo con tu bebé, y yo lo logré hacer un equipo con mi hija y con mi hijo y logré parir en casa. En el parto en casa eres completamente responsable de tu vida y de la de tu hijo o tu hija, y tus necesidades son respetadas, eres escuchada y eliges quién te acompaña. Sin duda logré parir en 2 ocasiones gracias al gran equipo que me acompañó. Razambo, mi partera, mi padre y mi madre. Gracias a ellos logré tener 2 partos hermosos. Todos los bebés del mundo merecen llegar en un entorno de empatía, de contención, de cuidado y no en un sistema violento. Necesitamos crear colectivamente conocimiento para liberarnos de estas opresiones. Aquí me di cuenta de la importancia de tener una partera en la comunidad, porque su trabajo es fundamentado en la confianza y en el apoyo que brinda a la mujer en su proceso de maternidad, con técnicas humanas, amorosas, que hacen del momento del nacimiento un evento único e íntimo que conjugan la naturaleza, la vida, la salud y la ancestralidad. Las parteras han tenido la oportunidad de resguardar saberes
respecto al cuidado de la tierra, el cuidado del cuerpo, el arte del nacimiento y la muerte. Pero también quiero resaltar que toda una comunidad es responsable del proceso del nacimiento y como comunidad es necesario desarrollar las herramientas para lograr el propósito de que nuestras hijas y nuestros hijos lleguen en un entorno amoroso y empático. Es un derecho ser tratada como una persona sana durante el embarazo, de manera que la madre se convierta en la protagonista de su propio parto, al ser respetada en sus tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministración innecesaria de medicamentos, y también a poder elegir con quién desea estar acompañada. La partera comparte información con las madres, las familias y las comunidades que pueden incluir un modelo de atención alternativo al sistema de salud, derecho, responsabilidad y bienestar, planificación familiar y cuidados preventivos. Y pues ahí es donde me doy cuenta que me tengo que formar como partera y que tengo que ser activa, ¿no? Ya tenía la formación, aunque no la ejercía, ¿no? La formación de la partería, yo ya la tenía. Y cuando llegó Yeshimabet me di cuenta de la importancia que era ser activa en mi comunidad y formarme como un personal calificado para poder servir a mi comunidad. Y hoy puedo decir que poco a poco voy dando pasos para cada vez lograrlo. Me siento muy emocionada por estar aquí, por hablar de la partería, por poder hablar de mis partos. Sin duda ha sido un camino largo, que no acaba acá, que es un camino constante, porque uno nunca deja de aprender de la vida. Estamos gestando en un proyecto comunitario, estamos construyendo un consultorio donde las hermanas puedan venir a parir libremente, donde la atención sea respetuosa, sea amorosa, sea cuidadosa, sea humana, y que no haya una limitante económica, sino que se pueda trabajar desde el trueque, que se pueda trabajar desde otras alternativas, no siempre económicas, ¿no? No siempre viendo la moneda, sino crear un proyecto comunitario. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Me sigo formando como partera, sigo acompañando partos y me apasiona poder servir a las hermanas, me apasiona poder ser activa en mi comunidad y brindarles algo que no hay, ¿no? En la comunidad en México no tenemos parteras, por lo menos hablo de la comunidad Rastafari, no hay parteras, no hay hermanas que acompañen partos, y para mí es un gran honor poder brindar y servir a las hermanas, a las familias, a los bebés, y no solo en el parto, sino dando un enfoque de salud natural en todos los aspectos, siempre apuntando a las plantas, siempre apuntando a las microdosis, a los ungüentos naturales, agitando completamente y activando porque la lactancia se dé, porque la lactancia se cumpla, porque la crianza con apego, la crianza respetuosa sea una clave para el desarrollo de una nación Rastafari aquí en México. Esa ha sido mi labor, estoy trabajando, estoy caminando de a poco, me sigo formando y deseamos pronto ver el consultorio terminado para que las hermanas puedan tener un lugar seguro a donde puedan venir a parir, a donde puedan venir a tomar consulta, a donde se puedan sentir libres y nosotros tener las herramientas suficientes para poder atender las necesidades de nuestra propia comunidad. Hermana Bingy, Mariam, nos tenía muy emocionadas, yo creo, ahí con su relato, estos relatos que son las luchas, las resistencias que surgen desde la vida misma, desde lo más primordial que enfrentamos al tener hijos, al ver que nuestros derechos y que las opresiones contra las que hemos estado agitando se vuelven muy agudas al momento de querer parir y recuperar nuestra cuerpa y nuestra libertad de hacerlo. Nos enfrentamos a toda esa maquinaria científica
burocrática incluso, ¿cierto?, que se ha instalado para la atención de partos de las mujeres. Hay muchas cosas en su relato que yo creo que vamos a profundizar después en la conversación. Vamos a hablar de violencia obstétrica, ¿cierto?, que es como el punto que podemos atacar de ese sistema de salud, cómo podemos hacerlo, ya visibilizar estos espacios de autoformación son un gran peldaño para poder ir diciendo, yo parí en casa, yo también parí en casa, yo también, y entre todas ir generando esa cultura de parto, ir recuperando la confianza, dejando atrás el temor, dejando atrás lo que el sistema igual nos quiere hacer creer. Así que, hermana, ahí vamos a estar conversando más con la hermana, si nos quieren ir dando su experiencia a través de los comentarios. Yo creo que también la idea es poder profundizar sobre la importancia que como mujeres Rastafari podemos ofrecer, digamos, qué contribuciones podemos ofrecer en este contexto de cambio, en el que por todas las cosas que han estado ocurriendo en el sistema de salud sobre todo, cómo las mujeres en general han ido intentando restaurar esta opción de parir en la casa. Han subido los índices de partos en casa en este último tiempo, entonces es un contexto en el que podemos contribuir. Así que bueno, estos espacios tienen ese objetivo. Damos gracias, hermana. Muchas gracias por el espacio, por prestarnos ahí la escucha y pues por estar aquí, por poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo de este lado de la tierra. Y gran fuerza, hermana, mucha fuerza ahí en tus convicciones de estar en la partería, que es una de las cosas más principales, como tú misma decías también, de romper con esa opresión que desde el nacimiento, desde la primera hora de vida, desde la primera experiencia de vida de un nuevo recién nacido, comienza a ejercerse sobre nosotros. Y como todos nosotros nacimos igual, en nuestro momento, como a través de qué partos nacimos, cómo fue nuestro recibimiento a la tierra, eso también tiene que ver con nuestros temores posteriores, nuestra primera experiencia de vida desde el temor y la violencia, o desde el amor y la tranquilidad igual. Yes, sí. Damos sí, gracias, hermana. Damos gracias. Es fundamental poder como comunidad lograr esta autonomía, ¿no? No solo responsabilizando a la madre o a la pareja, sino como comunidad tomar el control del nacimiento de nuestros propios hijos, porque el hijo de una hermana es el hijo de todos los hermanos. Entonces creo que esto nos debe servir como para eso, ¿no? Para tomar el control y decir, claro, como comunidad tenemos que retomar esa autonomía, porque la autonomía no solo es de la madre, es la responsabilidad de toda una comunidad, de toda una familia. Para que una mujer logre parir en casa, necesitas no solo darle información a la hermana, sino darle información a toda una familia e involucrar a toda una familia. Y todo el pueblo necesita ser responsable de resguardar ese nacimiento, ¿no? Ese brinco a la vida, ¿no? Ese después de la piel de mamá, necesitamos ser guardianes, ¿no? Como comunidad necesitamos resguardar que nuestros niños y nuestras niñas lleguen en un entorno amoroso, en un entorno empático, en un entorno armonioso, ¿no? Con papá, con mamá, o con quien la madre decida, ¿no? Si es la abuelita, si es el tío, pero que ella tenga el poder y que la comunidad entera podamos ser los guardianes de esa decisión como familia o como hermana, ¿no? Hermana, ahí hay un punto muy importante que voy a destacar de lo que acabas de decir antes de dar el pase a la hermana Angie y hermana Karen, que es el tema de lo comunitario, que es justamente lo que queremos visibilizar a través de estas exposiciones, de cómo nuestras experiencias de vida, nuestras prácticas de resistencia dejan de estar en nuestros espacios privados y los desprivatizamos para generar desde nuestra resistencia acciones políticas que tienen que ver con la emancipación del colectivo. Eso es justamente lo que queremos ahondar después en el espacio conversación,
Así que voy a dar el pase a Sista Karen y Sista Angie, que nos van a compartir también un activismo comunitario que ellas han estado teniendo o que tuvieron años atrás en sus comunidades, en sus territorios, y que tiene que ver con el tema del parto también, pero otras necesidades y derechos de aquellos pueblos que fueron desplazados. Sistas, les damos ahí la bienvenida, la palabra para que ya nos puedan compartir su exposición. Bendiciones, bendito amor para todos los que nos están viendo en este momento. Pues vamos a contar nuestra experiencia con unos trabajos comunitarios que estuvimos haciendo acá en la ciudad de Bogotá, con comunidades afro e indígenas. Entonces, si el hermano nos puede colaborar compartiendo la presentación. Si puedes poner la siguiente. Bueno, en este territorio llamado Colombia, por muchos años, las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado de sus territorios. Debido a esto, han tenido que llegar a las ciudades principales en busca de un lugar para sobrevivir. En julio del 2020, alrededor de 550 indígenas en Vera, incluidos niños y niñas, principalmente de las comunidades en Vera Catío y en Vera Chamí, llegaron al Parque Tercer Milenio en el centro de la capital, Bogotá, a vivir. Algunos fueron desalojados de los pagadiarios, ya que debido a la situación económica derivada de la pandemia no tenían cómo sostenerse económicamente. Otras familias venían de sus territorios, que son de Bagado, Chocó y Risaralda, desplazados a causa del conflicto con grupos paramilitares y multinacionales que querían adueñarse de sus territorios. En estas imágenes podemos ver cómo se encontraban ellos viviendo o habitando la calle. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahora sí. Listo, ahí podemos ver cómo se encontraban los niños con sus familias. Eran mujeres ancianas, hombres también ya adultos mayores y gran cantidad de niños y niñas en esta zona. Bueno, al mismo tiempo que estábamos viendo esta situación con la comunidad en Vera, se pone en contacto con uno de nosotros, un hermano Rastafari de hace muchos años, comentándonos una situación que estaba viviendo él, su familia y la comunidad donde vivía, que era mayormente afrodescendiente. Su esposa y demás familia llegaron a Bogotá buscando oportunidades de trabajo, buscando otras opciones de vida, ya que en el territorio donde ellos vivían, pues el trabajo se limitaba solamente a la pesca y al ser ya en su mayoría hombres quienes se dedicaban a eso, también las mujeres quedaban un poco al lado y tenían que venir a buscar pues otros espacios. Ellos llegaron a vivir a Usme. Usme es una localidad de acá de la capital de Bogotá. Ahí sí, por favor, pueden pasar la diapositiva. Dos diapositivas más. Entonces ellos llegaron a desplazados también, se puede decir, por la falta también de oportunidades, y vivían en una invasión que se llama Tocaimita. Está sentada en la imagen de la izquierda, vemos que es una montaña donde ellos han ido construyendo sus casas con los materiales que encuentran y que pueden conseguir. Hicimos pues un acercamiento a ellos primero con una olla comunitaria, donde fuimos varios hermanos, fueron hermanos Boshanti, solo hermanos Boshanti en esa oportunidad. Después salimos pues como por las casas repartiendo
una bebida, unos panes. Ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la segunda oportunidad hicimos una recolección de alimentos y pues útiles de aseo. Estas recolecciones las hacíamos con gente que nos quería donar, con gente que voluntariamente o nos enviaba dinero o pasábamos por su casa a recoger alimentos. Entregamos siempre como unos 60 mercados a las familias. Después, en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente oportunidad hicimos una recolección de útiles escolares. Al ser una invasión y estar tan arriba de la montaña, pues ellos no podían bajar con sus hijos y sus hijos mucho menos solos a los colegios que quedaban bien retirados. Entonces los niños no tenían esa oportunidad de ir a una institución educativa, entonces nos encontramos igual con niños que de pronto no sabían ni siquiera dibujar o escribir nada, ¿no? Fue bien emotivo el encuentro, fue muy bonito ver la felicidad de los niños cuando recibían sus útiles y pudimos hacer una actividad, una lectura de un cuento, pinturas. Y bueno, eso fue, digamos que los encuentros. Ya la última visita que hicimos fue para ayudar a una mujer en estado de gestación. Ella ya acababa de tener su bebé, entonces fuimos a darle pues como lo básico que podíamos nosotros auxiliarla, pañales, ropa para su bebé. Y bueno, igual la situación y en toda esta invasión en esta montaña es muy complicada por las pandillas que se adueñan de ciertos sectores también de la montaña. Y a pesar de eso, nosotras íbamos pues sin saber en realidad cómo era el contexto y siempre nos recibían muy bien, nos recibían con alegría, sí, nos recibían muy bien, pero después pudimos contactar a una líder de ese sector. Ella trabajaba en una fundación y pues ella nos manifestaba que cómo nos habíamos nosotras metido pues en ese sector si era demasiado peligroso. Nosotras pues no teníamos como idea. Ella nos contaba que igual había como situaciones de trata de personas y era muy complicado para nosotras ya, digamos, como ir un paso más allá a poderles conseguir, digamos, oportunidades de trabajo, de educación. Entonces ahí como que hubo un pare un poco en este proyecto que llevábamos con esta comunidad afrodescendiente. Si puedes pasar a la próxima diapositiva. Las comunidades afrodescendientes acá en Colombia tienen una lucha muy ardua porque ellos están situados más que todo en el Pacífico y en el Caribe, pues digamos en el norte de Bogotá, no, de Colombia, perdón. Y espérame un momento que me perdí. Y bueno, entonces hay un sector que se llama el Cauca, un departamento que se llama el Cauca, y en ese sector vive mucha población afrodescendiente. En ese sector también hay mucha invasión de multinacionales, de guerrilla, de paramilitares, y hay un territorio que se llama La Toma, que es donde viven muchísimas mujeres afrodescendientes. Se unen todas como para crecer juntas y también junto a sus hijos. Y en ese sector pues es bien complicada la situación. Ellas vinieron a Bogotá, se vinieron muchas, se dice acá como que a pie, ¿sí? Por la carretera, queda muy lejos de acá de Bogotá. Y hicieron un plantón en el Ministerio del Interior para procurar que sus hijos no fueran invadidos por las multinacionales, porque ellos de ahí extraen oro artesanalmente, pero las multinacionales obviamente llegan con sus maquinarias y sus sustancias para envenenar igual todo su territorio, afectando obviamente a los niños y a toda la población. Entonces, bueno, esa es como digamos que uno de los tantos ejemplos de las comunidades afrodescendientes acá en Colombia y de toda su lucha. La próxima. Sí, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, estas situaciones son muy comunes acá en este territorio, ¿no? La desigualdad, el racismo, la falta de oportunidades, la corrupción. Todo esto lleva a las comunidades a buscar como lugares donde poder llegar a sobrevivir de una manera segura o pues habitar de una mejor forma, ¿no? Está la situación de las comunidades en Vera, que lleva más de 10 años sin ser resuelta. Ellos pues tratan de vivir según sus usos y costumbres, sus tradiciones en las grandes ciudades a donde llegan, que igual es complejo, ¿no? Porque pues ellos tienen su propia lengua, ellos tienen su lengua materna, su alimentación, sus vestiduras son diferentes, entonces pues es como complicado llegar y adaptarse a, sí, como a los mecanismos que tiene cada ciudad. Acá en la ciudad pues han tenido como que, sí, como adaptarse a muchas cosas, ¿no? Teniendo que dejar un poco atrás sus vestiduras, pues porque los territorios son diferentes, donde ellos viven hace calor, acá hace demasiado frío, no tienen los recursos tampoco como para seguir haciendo sus vestiduras, entonces pues lo que nosotras hacíamos era gestionar donaciones de ropa, de alimentos. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, al ver toda esta situación y pues la cercanía que teníamos nosotras estando acá en la ciudad, empezamos a convocar y a gestionar la recolección de ropa y pues elementos necesarios para ellos, tomando en cuenta que no estaban cubiertos por nada más que algunos plásticos, como pues se pudieron dar cuenta. Algunos hermanos y hermanas Rastafari empezaron haciendo como ollas comunitarias, gestionaban alimentos. Unas semanas después, varias personas de la comunidad Bobochanti gestionamos carpas, colchonetas. Puedes ir pasando a la siguiente, por favor. Se gestionaron unas carpas, unas colchonetas que también como que nos generaba de cierta manera conflictos, ¿no? Porque pues ellos tienen sus, ¿cómo decirlo? Bueno, tienen sus líderes, cada comunidad. Allá en el parque habitaban 2 comunidades, los chamí y los cativos, y cada uno tenían un líder, entonces como que era complejo a veces llegar a repartir cosas porque pues no siempre alcanzábamos a reunir para todos y pues obviamente todos querían, entonces veíamos que pues que esta problemática afectaba también su comunidad, ¿no? Porque hacía pues que hubiera división entre ellos mismos y que en vez de apoyarse en, sí, algunos quisieran era como abarcar lo del otro, como escoger lo mejor para sus familias. Permítanme un momentico. Acá, mira. Ahí. También pues en esos momentos nos dábamos cuenta que las personas que más necesitaban o sí como que siendo madres también, ¿no? Siendo madres, siendo mujeres, nos dábamos cuenta de las necesidades de las mujeres de esta comunidad. Habían muchas mujeres en gestación, pues como les decíamos, gran cantidad de niños. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como que veíamos esta situación y era como decir, uy, si fueran nuestros hijos, sería algo muy fuerte. Entonces, como que pues a los niños al estar al sol y al agua todos los días, se les quemaba bastante su carita, era como muy triste también ver toda esta situación. Entonces tratábamos de llevar cremitas, aplicarles en la cara. Los niños igual siempre, a pesar de cómo vivían y como las necesidades que tenían, siempre estaban felices y como actuando naturalmente como si estuvieran en sus territorios. Entonces ahí podemos ver cómo, sí, como ellos felices ahí llenándose de cremita sus caras y era como llegar y vernos la crema y como por favor a todos aplíquenos. Fue algo bonito. Bueno, creo que ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como lo decía la hermana Karen, habían muchas mujeres en gestación. Dentro de su comunidad no es normal
que ellos sepan su edad o cuánto tienen de gestación o cuándo van a ser, sino que simplemente viven como pues libremente sus procesos. Había una niña de 15 años que ya tenía como más o menos 6 meses de gestación. Ella igual nos manifestaba que le daba mucho miedo ir al hospital porque lamentablemente cuando ellas iban al hospital, al estar ellas viviendo en la calle, sus hijos eran robados pues por los hospitales, les quitaban la custodia. Entonces ella decía que ella no quería pues pasar por eso, ¿no? Entonces, y aparte también como ellos tienen su propia lengua, en los hospitales obviamente no les iban a entender ni les iban a prestar ni nadie que fuera un traductor, nada, vulnerados totalmente sus derechos por donde uno lo viera. Entonces, ponemos en contacto con la partera tradicional. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La partera tradicional se llama Sebastiana, ella aparece ahí en la fotico de vestido azul. Ella en su comunidad siempre procuraba como que las mujeres entendieran pues cómo eran sus partos, cómo debían recibir sus bebés, cómo, o sea, porque lo hacían ellas mismas, ¿sí? Entonces, ella es una persona muy fuerte, ¿sí? Nos enseñó muchísimo de fortaleza, de sabiduría. Ella también hizo un video como comunicando todas las cosas que ellos necesitaban. Ese video nosotros lo publicamos por las redes sociales y de ahí también empezamos a conseguir muchas cosas para las mujeres gestantes, más que todo pues para el momento del parto, pero pues ellas se estaban pariendo en la calle, ¿no? Estaban pariendo en sus carpas donde vivían. Entonces para nosotras era como tan difícil ver, una vez llegamos y estaba una mujer en trabajo de parto dentro de una carpa, estaba haciendo muchísimo frío y, y no sabíamos qué hacer, decíamos, ¿qué hacemos? Necesitamos llevarla para un lugar donde ella pueda tener calor, donde se sienta cómoda. Ella tenía miedo, sí, ella tenía también otros hijos ahí y pues por lo general como que los hombres se apartan de cuando son los partos, ¿no? Entonces pues ella estaba ahí, digamos que un poco sola. Entonces, después quedamos solamente Karen, Daniela, que es otra hermana que siempre estuvo muy atenta a todo, y yo, y ahí empezamos a conseguir como los documentos para una casa de partos, para que ellas pudieran parir, sí, como con la comodidad normal que pues necesitaba parir una mujer y más tomando en cuenta que pues ellas no están en su territorio, allá hace calor, aquí hace muchísimo frío y que si llegara a pasar pues algo, porque solamente había una partera, pues no tuviera que ir a un hospital y si tenía que ir a un hospital fuera acompañada con alguna de nosotras o con alguien que pudiera también defenderla en caso de que no sé, fueran vulnerados sus derechos. Ahí nos pusimos, puedes pasar a la siguiente diapositiva, nos pusimos en contacto con un partero que ha atendido varios partos de nosotras en la comunidad Rastafari, en la comunidad Bochanti, y él es un partero muisca, indígena. Él nos guió muchísimo en toda esta gestión, porque pues igual nosotras éramos solo tres, tratando de buscar una casa, atendiendo eran como unas, ¿cuántas mujeres en Como gestación? unas 20 Como 20 aproximadamente. mujeres en gestación. Entonces, pues ya se nos salía de las manos como, ¿no? Entonces, pues él nos ayudó a organizarnos, a ver qué es en realidad y empezar a conseguir una casa que ojalá fuera, o sea, estuviera fuera de la capital, que ellas pudieran sentirse en un terreno más cómodas, donde fuera natural, donde no fuera solo cemento. Y bueno, eso fue como lo que pudimos empezar a hacer. Pues pasar a la siguiente, por favor. Bueno, finalmente se consiguió un lugar a las afueras de acá de Bogotá, en un municipio cercano. Era una casa bonita, se acoplaba como a las necesidades que teníamos y fue algo que nos tocó hacer como de urgencia también, por lo que les contábamos, ya habían mujeres que estaban muy próximas a los partos. Entonces, digamos que con esa primera mujer nos fuimos así,
porque igual empezamos como a organizar y en las planeaciones decíamos como, bueno, tenemos que empezar a gestionar para ecografías, para exámenes, porque pues igual es una responsabilidad muy grande, pues como intervenir en estos procesos, ¿no? Entonces conseguimos esa casa, como pueden ver era un espacio rural, ellas se sentían pues muy contentas, me decían que les recordaba mucho su territorio, pues porque podían salir a la montaña, cuando estaban ya con sus dolores, pues la partera les decía como no, caminábamos a caminar, entonces nos íbamos para la montaña, podían sembrar o entregar nuevamente la placenta como lo hacían tradicionalmente. En esta casa, si puedes pasar a la siguiente, en esta casa atendimos 3 partos, si no estoy mal, pues para mí fue un gran aprendizaje porque fue como estuvimos viviendo un mes ahí con la partera, con la otra rasta que se llama Daniela y pues, con Eres en Vera. Entonces la partera estaba todo el tiempo, cuando había una mujer con dolores o próxima, le decíamos como que podía ir, allá se le suplía lo que era el mercado, pues la vivienda, cuando se iban se les entregaba la ropa de los bebés, pañales, como pues todo lo que necesitaban. Entonces ahí pueden ver como a la partera examinándolas, la imagen de un nacimiento que hubo allí. Ya después de que nacían, pues lo que hacíamos era acompañarlas a sacar el RH, que es como para saber el tipo de sangre que tienen y poder hacer lo de su registro civil para que quedaran de una vez con sus documentos. Y bueno, igual pues digamos estos documentos a ellas también les servían para acceder a ciertos programas del Estado, que igual ellas por ser desplazadas pues obviamente tenían derecho a algunas cosas, aunque pues obviamente como en todos los gobiernos pues no dan obviamente todo lo necesario, pero bueno, decíamos a algo se puede acceder por medio de pues todo este proceso. Ahí yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí pues estamos en las ecografías, en los exámenes médicos. Nosotras pues igual no somos parteras, a pesar de que hemos tenido a nuestras hijas en casa, nuestros hijos en casa, pero para nosotras era como más dar un apoyo a la partera, que era lo que nos enseñaba también el partero Muisca. Nos decía como ustedes solamente estén de apoyo, ustedes no tienen que irse a meter allá con absolutamente nada, ustedes estén de apoyo, aprendan y alcáncele todo lo que ellas quieran. Sí, porque ustedes son sus asistentes. Es una comunidad indígena donde uno también, pues obviamente por respeto no va a entrar a intervenir como en sus procesos, sino que simplemente va a apoyar en lo que ellas soliciten, ¿no? Entonces, las ecografías y los exámenes médicos obviamente eran pues con el permiso de ellas también querían hacerlo también porque no sabían en qué momento iban a parir y en qué momento se tenían que ir para la casa de partos, pues a poder parir, ¿no? Puedes pasar a la siguiente diapositiva, ya en esta pues es la última casa en la que está ahorita la partera Sebastiana, ahí ella está recibiendo los partos. Hicimos una recolección muy grande de ropa para bebé, que ahí en la foto vemos que estábamos clasificándola por edad. Ella ya es una mujer en Vera que tuvo su parto ahí en esa casa en la que está actualmente la partera. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, nosotras conocimos en realidad la realidad de estas mujeres muy fuertes, ejemplo a seguir a pesar de todo el desplazamiento y toda la violencia que han recibido también de parte del Estado y de parte de la gente que no conoce también como su realidad, ¿no? La gente piensa que ellos vienen acá porque les gusta venir y ponen a sus hijos a pedir en la calle. Acá es muy común ver a grupos de mujeres en Vera en la calle sentados en el piso con sus hijos pidiendo pues algo de comer o un pañal o cualquier cosa que uno les pueda dar, ¿no? Pero es una problemática que nosotras vemos que por más de que el Estado tiene las herramientas para poderla solucionar, no hay voluntad de solucionarla, ¿no?
A pesar de eso, pues bueno, ellas practican la partería. Sebastiana le enseña también a varias de las mujeres de su comunidad. Podemos seguir en la otra diapositiva. Vemos también que ellas hacen artesanías con chaquiras. Intentan vender en la calle, pero acá también todos esos espacios son muy, no las dejan, mejor dicho, o sea, no les permiten estar en la calle. O sea, el racismo acá es una cosa bien complicado, tanto para la gente afrodescendiente como para la gente indígena que está en las grandes ciudades. Estas pues ya son unas foticos que queremos como compartir, que ya son pues los nacimientos de los bebés. En total alcanzaron a nacer como 8 o 9 niños en los 2 lugares donde estuvimos, en la casa que era en un espacio rural y ya en la casa de la partera. Ahí puede seguir la siguiente diapositiva. Ahí vemos a un policía que está atacando a una mujer en Vera. Fue una situación bien complicada. Ellas pues en realidad en su territorio tienen a sus hijos libremente. Ellas pues no se preocupan si son 1, si son 2, si son 3. Ellos ya en su territorio viven libremente, pero obviamente acá en la capital son muy juzgadas por tener varios hijos. Entonces una mujer les reclamó que por qué estaba ella con sus hijos en la calle, que por qué estaban pidiendo plata. Y la mujer en Vera es una mujer fuerte, es una mujer que no se va a dejar. Entonces en ese momento ella le respondió y se fueron pues como ya a lo que ya es, digamos que la violencia. Y la policía la atacó, la detuvieron, ella estaba con sus hijos quedaron solos. Entonces son muchas las violencias que viven las mujeres indígenas y afrodescendientes en todos estos territorios. Bueno, nos dimos cuenta que es difícil continuar también en estos proyectos y querer como ir más allá del asistencialismo, ¿no? Porque pues como que muchas veces se tiende a caer en eso, en solo poder llegar y brindarles diversas ayudas, ya sea económicas, con ropa, con alimentos, que igual para ellos son pues súper valiosas, ¿no? Pero pues vemos que necesitamos también como conocimientos más amplios para poder guiarlos, como hacia la posibilidad de una formación educativa que les permita desenvolverse en varios campos, tanto educativos como laborales. Por lo que les decíamos, digamos, veíamos importante que pudieran, pues ellos igual van a seguir manteniendo su lengua, pero es importante que, pues estando en este territorio, aprendan el español para lo mismo defenderse ante tantas violencias que, pues, que les suceden, ¿no? Por otra parte, es importante lograr una organización donde intervengan muchas más personas que puedan abarcar diferentes situaciones y nos permitan como comprender más las dinámicas de estas comunidades. Por lo que les decíamos al principio, pues nosotras como que llegábamos, no sabíamos que tenían como un líder al que tocaba llegar primero y decirle como venga, vamos a ir a repartir unas donaciones, porque hay como que pedirles unos permisos a ellos primero. Entonces, cómo poder empaparnos un poco más de esos temas para poder tener algo más sólido que nos permita cómo articularnos con otras entidades y así poder ayudar verdaderamente a estas comunidades y sus diferentes problemáticas o necesidades, cómo poder ayudarlos a resolverlas. Es muy importante también contar con el apoyo pues, el apoyo y la empatía de toda la comunidad Rastafari para lograr el objetivo de estos proyectos. Pues como para pasar un poco más de la palabra a la acción y sí, ir más allá, que se puedan hacer cosas más contundentes. Igual pues ellas nos manifestaban, la mayoría que querían quedarse en la capital, no podían volver a sus territorios, les daba miedo, ¿sí? Porque ahí, pues nosotros decíamos vuelvan a sus territorios, pero los conflictos son demasiado grandes y ya corre peligro su vida, ¿no? Ya acá matan 2 líderes sociales a diario, ¿sí? Aproximadamente salen los medios. Eso pues no es algo que podamos afirmar, ¿no? Entonces la violencia hacia estas comunidades es mucha
y por eso ellos también buscan como refugio en estas ciudades, ¿no? Igual damos gracias, podemos pasar a la siguiente diapositiva, damos gracias igual a la partera Sebastiana que nos abrió las puertas de su vida para nosotras poder aprender de ellas. Agradecer a una partera que nos ayudó muchísimo y nos dio mucha luz en todo este proyecto, que es Policarpa. Ella es una partera que vive acá en Bogotá. Y al partero también Ramiro, que ha sido también una ayuda para la vida de nosotras en general, para nuestros hijos y también para este tipo de proyectos, ¿no? Y a la hermana Daniela, que pues no pudo estar acá. Ella tiene un refugio de animales, de perros y gatos, y siempre ha estado como al frente de la situación, siempre que hay un parto, siempre que ellas nos piden ayuda, es la primera que está allá. Entonces, pues bueno, agradecer y pues nos quedamos cortas en todo lo que hubiéramos querido hacer, pero siempre haciendo como el llamado a ir un poco más allá del credo, a ir un poco más allá a conocer las comunidades, a ver sus dinámicas y no juzgar antes de ir en carne a conocer todo lo que ellos viven. Estamos gracias, nos alegra mucho poder contar toda esta experiencia que fue gigante para nosotras y que ustedes la puedan conocer y que ojalá se amplíe todo este tipo de proyectos en cada país. Les envío Muchas todo el gracias. amor. Hermanas, creo que quiero expresarme también emocionada en este momento porque han podido describirnos el contexto sociopolítico que están viviendo las comunidades afrodescendientes e indígenas allá. Como ustedes decían, es una lucha muy ardua, con muchas dificultades. Han podido explicarnos cuál es la invasión de estos tiempos. En estos tiempos hay mucha invasión, hay mucho desplazamiento, hay mucha violencia que toma quizá otras formas. Nos han hablado de las multinacionales. Bueno, nos podemos ir informando sobre lo que acontece en cada lugar de Latinoamérica hasta el día de hoy. Es tremendo igual. Es muy indignante. Me siento como con sentimientos muy duales en este momento, como entre la indignación absoluta de lo que se vive en estos territorios, lo que viven estas personas en esta lucha por la dignidad, y al mismo tiempo honrando al máximo lo que ustedes han podido hacer, como este activismo, esta valentía, esta convicción que ha llevado a la comunidad Rastafari a estar ahí, a las hermanas Rastafari en particular, todo lo que ustedes nos han contado sobre el acompañar a las familias, a las mujeres, a los niños y niñas, y terminar con este activismo de parto. Realmente creo que honrar las hermanas. Ustedes mencionaban que durante ese trayecto estaban ustedes activas siendo parte del EAVIC, así que igual ahí mandar toda nuestra fuerza a todos quienes estuvieron en eso, y como ustedes dicen, como que esas semillas igual estén ahí y no se pierdan, porque nuestros tiempos están álgidos. Estamos en estos tiempos álgidos y que tengamos estas fortalezas y estas herramientas para poder estar ahí es muy, muy valioso. Y es el motivo por el que estamos en esta como tarea de visibilizar, de apuntar a las hermanas de diferentes regiones de Latinoamérica en este momento de habla hispana para escucharnos, compartir nuestra palabra, nuestras vivencias, saber en qué estamos, qué hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Y son cosas muy valiosas, hermanas. Me siento feliz en realidad de escucharlas, de saber que estamos ahí, de que yo y yo está ahí activo, muy fuerte, muy firme, lleno de convicción y contribuyendo. Eso es lo que desde la Fundación Empress Menen siempre intentamos recalcar, que es la contribución que hacemos el resto de la sociedad, tal como Empress Menen estuvo siempre tan activa en tantas batallas sociales y políticas. Sí, hermana. Sí. Yo pienso que eso es algo muy importante que, que yo creo que todo hombre y mujer Rastafari debe llevar a cabo, y es la contribución, ¿sí?
no solamente quedarnos en nuestras comunidades o en nuestras casas con nuestras familias, sino ir allá, porque Rastafari no solamente pertenece a nosotros, ¿no? Sino que también hay que llevarlo, todos tienen que saber, ¿no? Entonces también es importante que las comunidades afro de cada país tengan el conocimiento que nosotras hemos tenido de una u otra forma por el privilegio, ¿no? Porque las comunidades afrodescendientes, digamos acá, no todas las comunidades afrodescendientes tienen acceso a internet, tienen acceso a libros, ¿sí? Entonces hay que ir allá, hay que llevar, nosotros que tenemos el privilegio de tener internet, tener un computador, tener libros, entonces ir allá y llevar todo el tiempo como ese conocimiento, ¿no? No quedarnos solamente en estar aquí nosotras cómodamente, sino siempre contribuir. Eso me parece muy importante. Hermanas, para este espacio de conversación quería dar la bienvenida a Sista Nara, que nos acompaña también el día de hoy. A pesar de la diferencia de horario, la hermana está aquí apoyando la instancia. Quizá que nos puedas compartir, hermana, lo que quieras al respecto de esta temática, si es que hay comentarios, ahí queda abierta la palabra, Sista. Mucho amor para ti. Damos gracias, hermana. La verdad que, bueno, agradecer a las hermanas que hicieron sus exposiciones, al igual que Iniris. Hay una emoción detrás de sus exposiciones que se siente a mil. Todos los que están acompañándonos en esta charla apoyan esta emoción que tenemos nosotras como FEMA. Gracias a las exposiciones que ustedes han tenido, la verdad que hay los comentarios tienen que ver más con dar gracias por las experiencias que ustedes comparten con nosotras y nosotros. No hay que dejar de lado a los hermanos que están ahí presentes. Y hay dos comentarios que tienen que ver con la exposición de la hermana Bingy, Miriam, creo que se dice así, la lamento si no es así. Uno es de Itege Ayanay Mana, hermana, perdón si no se dice así, perdón, pero... Y su comentario ahí es la violencia obstétrica, la violencia familiar y la polución son situaciones serias. Damos gracias por el rescate de lo positivo. Y el segundo comentario que les quería compartir es de Empress Kimi, que va a estar la próxima semana con nosotros igual, que lastimosamente me tocó vivir una violencia obstetricia en mi país, Perú. Se mueve todo un negocio por allá con respecto a lo que las mujeres tenemos que vivir en los partos. Hay otro que es Africa Child, que siempre también nos acompaña, damos gracias hermana y familia, que dice que en todos lados las mismas violencias, las mismas tiranías, mujeres lindas, dadoras de vida, cuidadoras de la vida. Y eso les quería compartir porque no tenemos preguntas ahora, pero sí que todos los que nos acompañaron durante estas exposiciones están igual de emocionados que nosotros y agradecemos profundamente que compartan su experiencia, hermana. Me emocionó bastante, tengo que decirlo. Eso. Hermanas, yo creo que las hermanas de Colombia, bueno, han hecho harto hincapié en esta como violencia estructural que están viviendo los pueblos, y para centrarnos más como en el tema de la partería y poder ahí preguntarle a la hermana Bingy Mariam igual, que hablemos sobre violencia obstétrica un poco, que sería como el punto clave cuando hablamos de recuperar la cuerpa, la libertad de nuestros derechos de parto, del derecho al nacimiento, tener ojo siempre activo, alerta a lo que es qué es lo que nos está vulnerando. En este caso, el sistema de salud, la forma de llevar a cabo la atención sobre los partos y las gestaciones, y el concepto que tenemos en el día de hoy, que es el de la violencia obstétrica. Yo creo que ya en general las personas estamos más educadas al respecto y sabemos lo que es, porque nuestras madres, por ejemplo, sufrieron violencia obstétrica y no supieron que existía esta palabra. Al día de hoy muchas personas están llegando a entender qué fue realmente lo que les pasó. ¿Qué podemos decir sobre la violencia obstétrica, hermano? La violencia obstétrica es un tema tan delicado y tan normalizado.
en los hospitales normalmente rutinarios, pues, o sea, desde que llegas te medican, ¿no? Sin siquiera decirte qué es lo que te van a poner, te quitan tu ropa, te quitan a tu familia y te ponen una bata azul terrible donde se te ve el trasero y te roban tu identidad, te vuelves un número más, hacen tactos indiscriminadamente, ¿no? O sea, llegan, introducen sus dedos sin el mínimo permiso y sin el mínimo respeto a decir, oiga, voy a hacer un tacto para ver el proceso. Jamás hay esa empatía. No hay derechos humanos, en el hospital se vulneran y se rompen la mayoría de los derechos humanos, ¿no? Al quitarte a tu familia, al quitarte tu identidad, al transgredir tu cultura, ¿no? Ahí eres un número más y creo que las parteras y las mujeres en general tenemos una gran labor ahí que hacer, ¿no? Porque ahora la convivencia con las abuelas no es como antes lo era, ¿no? En la antigüedad las mujeres asistíamos con las abuelas a pedir consejos y ahora nos dicen que escuchar a nuestras abuelas no es correcto. Entonces, obviamente, cuando uno se enfrenta al hospital, pues se enfrenta lo primero es que no hay información, ¿no? Nadie te da la información que tú necesitas para poder lograr un parto. Desde ahí, tu derecho está vulnerado. ¿Por qué? Porque no sabes, ¿cómo te vas a defender de algo que no conoces? ¿No? No conoces tus derechos, no los puedes defender. Entonces, nunca nos enseñan los derechos, no los podemos defender y por consiguiente nos violentan, ¿no? Creo que es un trabajo arduo, creo que habla de información, de convivir con las hermanas también, de buscar, de crear redes de apoyo, círculos de habla, círculos de escucha, de crear, sí, de tener toda una red, ¿no? Vuelvo como a lo mismo, ¿no? Si una comunidad en general está firme, si consigues un equipo necesario, obviamente el índice va a bajar, ¿no? Y generar como lo que hacen las hermanas, ¿no? Esta autogestión, que es algo que es tan difícil de lograr, pero que es necesario. Creo que el tiempo se pasa pronto, creo que no podemos esperar a que el sistema nos venga a resolver las cosas, ¿no? Sino tenemos que buscar este espacio, esta autogestión, estas redes de apoyo para poder tener un impacto y evitar la violencia obstétrica, educando a las mujeres, brindando información, cursos de psicoprofilaxis, cursos de primeros auxilios en las comunidades, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que la violencia obstétrica es un problema sistemático que viene desde la desde niño y niña te dicen, a ver, no toques tu cuerpo está prohibido, si te lo tocas te van a salir infinidad de cosas y desde ahí ya hay un estigma, ¿no? Desde niño y niña creces con un estigma completamente de tu cuerpo y de tu salud. Si desde niño creo que esa es una clave fundamental, ¿no? Educar desde niños y niñas con la verdad, ¿no? Jamás con estigmas hacia el cuerpo, siempre hablando en la realidad, que nadie debe tocar tu cuerpo, nadie debe violentarlo, nadie debe hacer algo que te haga sentir incómodo, ¿no? Si hablamos desde ahí, desde la educación, empoderamos a las niñas y a los niños. Y entonces, si en su entorno ellos encuentran un entorno amoroso, respetuoso y cuidadoso, aunque salgan al mundo hostil, van a tener la información y el poder de decir lo que me estás haciendo me violenta. Entonces creo que la educación es una clave para erradicar toda esta estructura sistemática que existe del parto y de la educación, ¿no? A mí me parece que es así clave, ¿no? O sea, si tenemos una educación en el embarazo, en la infancia, en la planificación familiar, podemos evitar muchas de las otras cosas. Pero para esto necesitamos crear una infraestructura como comunidad para poder llevar a cabo realmente todo este proceso, ¿no? Y evitar la violencia obstétrica. La violencia obstétrica ahí está y no va a desaparecer porque al sistema le conviene atender más partos por cesárea, porque la ganancia es mucho mayor. Ellos no quieren que las parteras atiendan. Aquí en México hay una cacería de brujas, ¿no? Hubo un tiempo en donde erradicaron a las parteras de las comunidades, las apartaron, las encarcelaron, ¿no? Por atender partos en sus comunidades. En realidad, las parteras son fundamentales porque a través de la historia las parteras han venido atendiendo partos, porque los hospitales tienen 200 años en la historia
Y todo el tiempo atrás las mujeres hemos parido y hemos parido acompañadas de otras mujeres de nuestra propia comunidad, de nuestras madres y de nuestras abuelas. Entonces creo que un punto clave para la erradicación de la violencia obstétrica sin duda es la educación. Y obviamente ser consciente, como le dicen las hermanas, ¿no? Ser consciente del privilegio que cada una tiene, ¿no? Que cada persona tiene, porque estamos, al estar en la ciudad, hay infinidad de privilegios, ¿no? Cosas que no gozan las hermanas en comunidades apartadas, ¿no? La empatía, ¿no? La empatía también es clave, ¿no? Como sentarte ahí, tener la paciencia, compartir. La sabiduría o el conocimiento no está hecho para que lo guardemos, ¿no? Sino para compartirlo. Entonces creo que compartir y, y pues sí, darle educación, empoderarnos unas a otras, escucharnos y hacer estas redes de apoyo facilitan, ¿no? Facilitan no caer a un sistema de salud grotesco, ¿no? Sino poder llegar y decir, estoy aquí en familia y aquí lo voy a elegir porque tengo las herramientas suficientes, ¿no? A mí me gustaría acotar brevemente, hermanas están pidiendo la palabra. Le doy la palabra al tiro, hermana. Déjeme solamente señalar que la hermana Bingui ha dicho algo muy importante, que es que la violencia obstétrica es una violencia sistemática que requiere de la sumisión de las mujeres y de las personas que acudimos al sistema de salud sin información, sin convicción, sin conocimiento de lo que nos va a ocurrir. Y una de las formas más importantes de combatir esa vulneración es acompañándonos, dándonos testimonio, dándonos relatos, como mujeres Rastafari, generar nuestros círculos de conversación y contribuir en las organizaciones o en las redes que ya existen, abiertas a otras mujeres también, donde podamos ir hablando de estas situaciones, dándonos información, compartiéndonos las experiencias que nos puedan ir ayudando a tomar decisiones más informadas. Yo igual quería así brevemente mencionar que igual yo tengo una formación como monitora de lactancia materna y soy parte de una organización acá en Chile que se llama la Comunidad de la Leche, que está a cargo de este activismo, de este lactivismo que se dice que tiene que ver con la lactancia en particular, pero donde terminamos siempre abordando todo lo que tiene que ver con los procesos sexuales de la mujer, desde la gestación, el parto, después la crianza. La lactancia obviamente también tiene mucho que ver con el parto y eso es algo que se está enfatizando ahora también. Incluso la salud mental materna tiene mucho que ver con la experiencia de parto, con cómo se inicia el vínculo entre la mamá y el bebé sin ningún tipo de violencia sobre el cuerpo de ella. Es algo sumamente importante de irlo conversando y de ir diciendo que en esos grupos de apoyo, por ejemplo, como monitoras de lactancia, nosotras hacemos grupos de apoyo una vez al mes. En los territorios a lo largo de Chile, de Latinoamérica también hay otras organizaciones que también se dedican a esto, y decir siempre que ojalá se eduque sobre esto para que las mujeres que están gestando, que van a parir, que están criando, que están con alguna dificultad en la lactancia, que han sufrido violencia obstétrica, que sufren algún tipo de culpabilidad, de temor, de inseguridad sobre sus gestaciones, sus partos, sus lactancias, acudan a otras mujeres, acudan a estos grupos de apoyo. Siempre está ahí la información más actualizada, no en el sistema de salud. Siempre en el sistema de salud hay que preguntar si una matrona, por ejemplo, me va a venir a dar recomendaciones sobre lactancia, si estoy recién parida, preguntar si esa matrona está actualizada en lactancia y si es pro lactancia, porque si no lo es, va a dar las recomendaciones que al contrario van a imposibilitar o van a interferir en la lactancia. Generalmente, no sé cómo será en otros lugares, pero acá en Chile la recomendación de fórmula de leche artificial es muy frecuente y por muchos motivos, igual que la cesárea, como cesáreas innecesarias, leches de fórmulas innecesarias también. Entonces ahí vamos viendo que todas esas son formas de vulnerar nuestros derechos y que caemos en eso si es que no estamos bien informados. Eso quería acotar. Hermanas, sí está Karen.
Sí, está Angie. Bueno, yo quería como continuar con lo que también aportaba la hermana. Ella decía que pues es importante el conocerse una misma también, ¿no? Para sí mismo pues exigir esos derechos. Con ellas nos pasaba que a veces no, digamos la niña que iba a parir, ella nos decía que no sabía ni siquiera por dónde nacían los bebés. Ellas tenían como, bueno, ella tenía como el concepto de que los bebés nacían por la boca, o sea, no sé por qué, pero pues por eso mismo, ¿no? Como esa falta de educación y pues que dentro de ellas es como muy normal que desde niñas empiecen a tener hijos. Por otro lado, como esa violencia que ha ejercido el Estado o cuando llegaron a colonizar en sus territorios y a llevarles como ideas que no tienen nada que ver y ellas adoptaron, ¿no? Que es la mutilación genital. La comunidad en Vera son, pues es una de las comunidades que aún la practica, está como ahí en el proceso de abolirse esa práctica, pero digamos que tuvimos un caso dentro de los bebés que nacieron que pues se le fue practicada, ¿no? La partera nos decía como que ella no estaba de acuerdo y fue como momentos que pudimos compartir. Ella nos decía como, bueno, y ustedes que son de una comunidad africana, o sea que ustedes tampoco tienen clítoris, nos decía. Entonces nosotras le dijimos como que no, que por qué. Entonces ella nos dijo que era pues que ellos antes practicaban la mutilación genital, pero nosotros le decíamos que por qué y decía que no, pues que no sabían, que simplemente a veces llegaban como a capacitarlos y eran como cuando iban saliendo como de esas cosas, de esos pensamientos, pero o sea, hacen prácticas que ni siquiera saben por qué y es así mismo por, pues sí, por esa falta de educación y como esa llegada a imponer prácticas o conocimientos por entidades que no, pues no conocen sus tradiciones. Igual recuerdo que, no sé si me corriges, que decían también que las mujeres se frotaban contra los árboles para obtener también como placer, ¿sí? Entonces que eso no les gustaba, ¿sí? Entonces que por eso también practicaban como ese tipo de mutilación para que las mujeres no pudieran también Bueno, sentir eso fue placer. como un mito que nos compartió el partero. Ramiro, Sí, sí. él nos decía pues que pues todos sabemos que la mujer tiene una parte muy poderosa, ¿no? Y que es su útero y es como el punto para poder llegar a como a pedir o como a, ¿cómo decirlo? Como a explotar su poder energético. Entonces que en esa época, cuando ellos llegaron a colonizar, ellas iban y en su primera luna, ellas entregaban su sangre menstrual. Entonces ahí donde la entregaban empezaban como a sembrar un árbol. Entonces que cuando crecía las mujeres iban y sí, se frotaban o tenían un encuentro amoroso en ese árbol y ahí era como donde ellas tenían las visiones de las plantas y como de procesos medicinales muy de su comunidad y iban y los compartían a su comunidad, pero entonces al ellos llegar y ver eso, como que lo que hacían era llegar y cortarle los árboles. Entonces, pues cortaban los árboles, pero volvía y crecía. Entonces después dijeron como no, no funciona. Entonces por eso como que decidieron ya hacerlo directamente a esta parte y fue que inició con la mutilación genital. Igual, digamos, también otra cosa que sucede acá y es en los territorios alejados, o sea, en lo que es el Pacífico, donde están todas las comunidades afroindígenas, allá la partería es patrimonio nacional acá en Colombia, ¿no? Pero es patrimonio solamente en los territorios alejados, porque en las grandes ciudades es totalmente estigmatizada y también muchas veces terminan con líos legales las mujeres que paren en casa. Hace poco un caso de una mujer que parió en casa, era su quinto hijo, no tenían vacunas, nada de eso, y no la querían dejar registrar a su bebé. Le ponían todas las trabas porque no tenía el RH, porque no tenía un certificado que se da acá, que es de nacido vivo. Y digamos, cuando acompañábamos a las mujeres en Vera también a sacar su RH, tampoco se los querían sacar. ¿Sí? Entonces, sí, de pronto yo sentía que la vez que las fui a acompañar, si yo no hubiera estado, no les sacan su certificado de grupo sanguíneo,
porque simplemente así es el Estado, ¿no? Así es el Estado opresor, o sea, simplemente les van a negar todo porque sí, y como ellas no tienen cómo defenderse ni cómo, sí, cómo decir de leyes, cómo decir de derechos en español también, es complicado, ¿no? Eso queríamos como aportar. Creo que en estos tiempos hay todo un proceso en que se va a ir agitando cada vez más. Las mujeres en general ya estamos llevando a cabo estos procesos de activismo, de defensa de estos derechos del parto, del nacimiento, en el cual las mujeres Rastafari somos una gran contribución, y de a poco ir logrando que no seamos vulnerados a través de esto, porque como ustedes dicen, queremos no ser vulnerados en el sistema, tomamos nuestras decisiones y ahí nos vulneran otra vez, incluso con casos ya más extremos en los que se han perdido custodias de niños o de hijas, hijos o hijas. Entonces, por ejemplo, acá en Chile al menos hay en proceso una ley de parto respetado que se está agitando a través de diferentes organizaciones, porque justamente la violencia obstétrica ha terminado en la muerte de algunas madres, en la muerte de algunos niños, y ya se está tratando de legislar sobre eso al menos, que si una mujer que siente que ha sido violentada obstétricamente pueda hacer una denuncia al respecto y por lo tanto haya más educación, no solo entre las mujeres, sino entre el personal de salud, que muchas veces también va como repitiendo por inercia prácticas que no tienen ninguna base científica, pero se hace así porque se enseña de esa forma en las universidades. Por ejemplo, en mi formación de lactancia, yo no tengo educación en el área de salud, pero tenía muchas compañeras que venían del área de la salud, que eran matronas, pediatras, enfermeras, de diferentes así eh, áreas de la salud, y no tenían formación en lactancia en sus universidades. Entonces buscaban formarse en lactancia en estas otras organizaciones, en las corporaciones, porque no está eso en ellos. Entonces hay que saber cuando uno va al sistema de salud cuáles son sus debilidades, porque no, para no buscar encontrar algo que no nos pueden ofrecer ahí en realidad. Entonces, bueno, creo que estamos como en la hora, Sistanara. No sé si faltará algo más por allá. Sí, la verdad que ya estamos en la hora. No tenemos preguntas. Ah, yo tengo dos en realidad, pero ya muy personales. En base a mi ignorancia, le quería preguntar a la hermana Bingy, que usted habló de los derechos que nosotras tendríamos que, o sea, que tenemos que tener al momento de parir, que no tengo idea cuáles son, tengo que admitirlo. Y dos, a las hermanas ahí de Colombia, saber, porque ustedes están organizadas y están haciendo todo este trabajo de asistencia y acompañamiento, saber si eso sigue activo y cómo nosotros internacionalmente podríamos apoyar el proyecto que ustedes llevan a cabo. Si tienen algún plan a futuro donde podamos ser partícipes nosotros internacionalmente. Esas dos, y con eso ya cerramos. Damos gracias. Bendiciones. Hay derechos básicos y el derecho básico es estar acompañada. Hermana, tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Hay varios derechos. El primero es poder elegir la forma en que quieres parir, con quién parir, en la compañía de quién, en qué lugar. Y que esto no te vulnera, o sea, que no se debe de vulnerar como el derecho al registro de tu hijo. Por ejemplo, yo en el caso de Yeshimabet me enfrenté a eso, ¿no? No me querían registrar a Yeshimabet porque había nacido en casa de una partera y mi certificado de nacimiento venía extendido por una partera, ¿no? Aunque en realidad los derechos humanos dicen que todos los niños tienen derecho a una identidad, ¿no? Es un derecho humano inherente que nadie te puede quitar. Al nacer tienes derecho a tener una identidad. Tu nombre,
tu cultura y obviamente, bueno, ese es un derecho, ¿no? El derecho a una identidad, el derecho a recibir acompañamiento. El sistema de salud tiene el derecho a respetarte, ¿no? A respetarte los derechos que son inherentes, como tu cultura, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ocasiones que a hermanas les han querido cortar los locks dentro de un hospital público, ¿no? Y eso es un derecho, porque eso es tu cultura, eso es en base a lo que tú te desarrollas y nadie lo puede vulnerar. Otro derecho es, por ejemplo, elegir no tener ningún anticonceptivo o no tomar ningún anticonceptivo después de haber parido en un hospital público. Aunque es de rutina, que cuando tú tienes un nacimiento de tu hijo en un hospital público, te deben poner un anticonceptivo. Entonces, ese es otro derecho que no pueden vulnerar. Nadie te puede poner nada en tu cuerpo si tú no lo apruebas. Y a la mayoría de las mujeres las hacen firmar con anestesia o hacen firmar a sus familiares sin el previo aviso, ¿no? Y pues ahí se ve vulnerado un derecho, porque nadie te puede poner algo en tu cuerpo que tú no elegiste. Tienes derecho a un movimiento libre. En México hay una ley, hay una norma que también se puede denunciar la violencia obstétrica, pero lo de menos es denunciarla, es que no se le da seguimiento, ¿no? Aunque tú denuncies muchas veces, no se da seguimiento a esa denuncia cuando tus derechos fueron vulnerados. El derecho a la lactancia materna, ese es un derecho para la mamá y para el bebé, y lo vulneran y te quitan a tu hijo durante las 3 primeras horas que son fundamentales después del nacimiento para poder tener una lactancia exitosa durante toda la etapa lactante, ¿no? Se vulnera la lactancia, se hace la episiotomía, ¿no? Cuando en realidad la episiotomía no es una rutina, no es necesaria, ¿no? La episiotomía es el corte que se hace en el periné y jamás te preguntan tampoco, ¿no? O sea, se hace como rutina y cuando las mamás salen del hospital dicen es que es súper doloroso porque me cortaron, ¿no? Pero lo hacen rutinariamente. Ese es un derecho también. Nadie puede cortar tu cuerpo sin que tú estés informada. Entonces, son los derechos del nacimiento. En México, repito, en México sí hay una ley que los protege más, o por ejemplo, México tiene firmado un tratado para el niño, ¿no? Y para los derechos del infante, pero no se respetan. Entonces, en realidad te das cuenta que el sistema está podrido y que necesitas buscar alternativas donde tus derechos sean respetados. Y la mayoría de ellos, pues no es, o si es en un sistema de salud, tiene que ser un sistema privado y con un costo así enorme, inalcanzable para la mayoría de la población. Te quieren cobrar 100,000 pesos mexicanos por parir un hijo en casa, ¿no? Y dices, oye, pero pues yo me voy a aventar la chamba, ¿no? Yo paro al niño, ¿no? Yo lo tengo, es mi cuerpo, ¿no? Y entiendo que las parteras necesitamos un apoyo económico para poder seguir, pero se vuelve algo inalcanzable. Entonces, pues desde ahí ya nos están negando a un derecho de salud digno, ¿no? Donde nos respeten, donde nos cuiden. Entonces creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Para erradicar todo esto, creo que volver a la información y brindarle a las mujeres la información y darle a conocer todos estos derechos de su cuerpo, de los anticonceptivos, de la lactancia materna, del apego inmediato, del no a la episiotomía, no a la oxitocina plástica, ¿no? Todas estas situaciones, pues tenemos que educar a las hermanas o a las mujeres, tenemos que hacer estas redes de apoyo, donde la información fluya, ¿no? Para que los derechos de las mamás, de las familias y de los bebés, pues no. No escuchamos la última parte, hermana, que se muteó, no sé qué sucedió ahí. No sé si me escucharon lo último. Ahora, la última parte Sí. no, ahora sí la escuchamos. No sé qué pasa, me Fue como silencia lo el último micrófono. nomás.
Ajá, me silencia el micrófono automáticamente. Pues eso, repetir que entre nosotras, entre las mujeres, tiene que haber esa empatía, ese cobijo y ese flujo de información y crear estas redes de apoyo, ¿no? Sí, hermana, damos gracias. Es bueno que dijo la hermana ahí que son los derechos de parto, pero también los derechos de nacimiento, porque tienen que ver con la vida de ahí en adelante de los recién nacidos y recién nacidas, en realidad no solo de las madres. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un concepto que es el de la hora sagrada, que es la hora después del parto en la que los niveles de oxitocina que han estado presentes durante la gestación, que hacen posible el parto, están ahí activas la oxitocina y otras hormonas en la madre y en el bebé en un nivel que después nunca vuelve a repetirse. Entonces, ese momento es cuando el bebé recién nacido tiene que estar con la mamá, es lo único urgente. Cuando una mamá tiene su parto y ese bebé nace, lo único urgente, más allá de cualquier protocolo de rutina, lo único urgente es que ese bebé, si es que es nacido sano y no hay ninguna razón verdadera, digamos, para llevárselo a una atención médica, ese bebé tiene que estar con su mamá. Y eso es lo que le va a permitir regular su oxígeno, su temperatura, su ritmo cardíaco, todo, todo así. Y tomar su leche materna. Sí, hermana, sí está Angie y Karen, para que nos hagan respuesta a la última pregunta, por favor. Sí, hermana. Bueno, pues en este momento nosotras no continuamos dentro del proyecto. Al final, digamos, con la comunidad afrodescendiente que vive en la invasión, se nos salía ya de las manos poder ayudar tomando en cuenta las problemáticas. Era de pronto ya muy peligroso también para nosotras poder ir. Ellas igual cambian mucho también del lugar donde viven. Y ya necesitábamos más ayuda, necesitábamos más gente que pudiera en realidad también ir con nosotras, recolectar con nosotras, conseguir contactos, ir, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso pues decíamos al final de la ponencia que es importante el apoyo de la comunidad Rastafari también para lograr todos esos objetivos. Y digamos por el lado de la comunidad en Vera, aún acá en la capital todavía ellos siguen recibiendo amenazas, ¿sí? Ellos siguen recibiendo amenazas de que, sí, que váyanse, que ustedes no pueden estar acá en los pagadiarios, que es donde ellos viven y pues como dice el nombre, pagan a diario el, el, el día, tampoco los quieren ahí. Entonces, digamos, hace poco hubo también un ataque hacia ellos donde varios salieron heridos. Eh, es muy compleja la situación también para nosotras poder seguir ahí dando la mano, y también tuvimos inconvenientes con los líderes, ¿sí? Los líderes pues son hombres, muchas veces pues lo que decía la hermana Karen al principio, era difícil darles a todos por igual, ¿sí? A las dos comunidades, en Verachami y en Veracatío. Entonces ahí se nos complicaba un montón para darles el mismo número de mercados, de colchonetas, de carpas o las mismas ayudas a los dos, porque eran cerca de 600 personas. Entonces éramos como un grupo no sé, en el principio sí éramos varias hermanas, éramos como 10, 12, pero pues terminamos siendo como solo las tres. Entonces era ya muy difícil, se nos salía de las manos, ya cuando decíamos, no sé, hay un parto, entonces ¿quién va a ir? ¿Quién de nosotras puede ir? Y pues todas tenemos hijos, entonces también damos pues de nuestro tiempo también pues a este proyecto, ¿no? Entonces nos hacía falta el apoyo de más gente en la acción, ¿sí? No sé. Pues más que todo fue, digamos que eso, la dinámica con los líderes,
porque pues a lo último nosotras empezamos a enfocarnos, pues al ver que era tanta comunidad y que no podíamos como dar abasto con esto, dijimos enfoquémonos como más que todo en las madres gestantes y pues en los niños, como en las madres. Entonces como que el líder al ver eso como que no le gustaba, son muy machistas, entonces como que decía, no, pero solo para las mamás, o como que uno sentía eso, ¿no? Que uno les llevaba a las mamás y no les gustaba que fuera solo para las mujeres, sino que ellos querían que fuera para todos, entonces ahí sí era como para todos o para ninguno. Entonces habían también entidades que estaban interviniendo, abogados, trabajadores sociales que recibían amenazas. Entonces fue también como las razones por las que dijimos pues que era complicado y por eso decíamos que era necesario como educarnos y como fortalecerlos, sí, como adquirir conocimientos que nos permitan como intervenir de una manera adecuada en esas situaciones, porque a la final no podíamos pasar más allá de solo llevarles ayuda si ellos necesitan como una solución que vaya más allá, realmente. Y esa solución yo pienso que solo viene del Estado, sí, porque 500, 600 personas desplazadas de un territorio que queda a 12, 15 horas de acá, porque ellos llegan allá al Chocó y de ahí se tienen que trasladar en una balsa 6, 8 horas. Entonces para nosotras ya era demasiado, ¿sí? Ya decíamos, pero ¿qué más podemos hacer? Sí, entonces yo pienso que de pronto la forma en que pueden ayudar otras personas, como yo lo decía, otros rastas, otras mujeres también rastas, puede ser en sus países ubicando las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas a las que se les puede llevar como los privilegios que uno tiene y poner esos privilegios al servicio de ellos, ¿no? Ah, bueno, listo, ¿yo en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Te puedo conseguir de pronto un lugar donde tú estudies, te puedo conseguir de pronto un lugar donde tú vayas y presentes tus artesanías, donde tú, sí, como que ese tipo de cosas, pues por lo que decíamos de no caer en el asistencialismo, Que es es como solo... lo que hacemos ahora. Si vemos que hay alguna feria que podemos ayudarles a vender sus artesanías, que es como se sustentan, es como la manera en que podemos ayudarlos. O si hay personas que todavía dicen tengo ropa para donar o algo así, pues nosotros siempre, pues para ellos. De hecho, mañana voy para allá a llevar más ropa que me ha ido llegando. Pero pues eso, no, es muy difícil ir un poco más allá porque no somos tantos, no somos tantos. Entonces es importante eso, que la comunidad Rastafari también como que se apropie de esa lucha que en realidad se supone que es la que nosotros damos, ¿no? La lucha contra el opresor, pero no se da solamente desde nuestra casa, sino bueno, en la acción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también como rastas por la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, pues pienso que eso es lo que se pudiera hacer. Hermanas, damos gracias por la sesión de hoy día. Este tema, bueno, como todos los que hemos tratado en realidad en este ciclo de charlas, son temas muy poderosos, pilares en nuestra identidad cultural, en nuestro activismo. Entonces hay que seguir poniéndole al tejido, seguir armando nuestras redes. Creo que tanto en el tema de la partería, que hemos estado profundizando, como en el tema de la acción social que ustedes llevan, tiene mucho que ver la unidad al final. Es como lo que hablamos, de estar unificados, de visibilizar lo que hacemos para conocer. Estos son como unos primeros esfuerzos, igual que estamos dando desde la Fundación Empresmenen, ASFA, para... es mi batería, para visibilizar y conocernos entre las hermandades de habla hispana, porque igual las hermandades de habla hispana tenemos nuestra fortaleza y debemos utilizar los medios a nuestro alcance, las herramientas que tengamos para conocernos entre nosotros y nosotras, entre yo y yo, saber qué es lo que estamos haciendo, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y así nos ayudando. Yo creo que si Tanara ahí apuntaba a eso, que es como cómo podemos aportar a estos proyectos y saber que existen, porque una vez que hay una comunidad que necesite más apoyo, poder darlo a conocer. Desde la fundación queremos generar esa plataforma para que nos vayan contando qué es lo que hacen y cómo poder irlo
como bien decía, visibilizando para fortalecerlo y que sean esfuerzos que tengan una continuidad también, que podamos continuar con esas contribuciones. Así que la unidad es ciertamente la meta aceptada, como compartíamos esa cita de Haile Selassie ahí al principio, y la contribución. Eso también yo creo, como decía Sista Angie, es el punto en realidad, que nos sintamos capaces de contribuir en estos tiempos de transformación, porque tenemos muchas convicciones y mucha fortaleza, entonces podemos apoyar a quienes están ahora en esas búsquedas. Así que bueno, creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Esperamos que podamos tener encuentros también entre mujeres y madres y familias en torno a los temas de parto, de lactancia, de crianza. Muy importante seguir con esa puesta en común de las vivencias para las niñas, ¿cierto? Las jóvenes que vienen, que van a tener sus primeros partos también, poderlas apoyar y acompañarnos entre todas en nuestros duelos gestacionales, los duelos perinatales, en todas las experiencias que tengan que ver con nuestra salud mental igual y nuestros procesos sexuales, que no nos quedemos solas, que como decía Sista Mariam, muy importante al principio de verlo igual como actos políticos, como actos de transformación y de restauración, porque en algún momento así fue. Estábamos juntas, criando, amamantando, eh, teniéndonos igual en tribu. Y así se hace toda esta lucha y esta resistencia más fácil. Así que hermanas, les mando de nuevo un saludo a las comunidades, a los hermanos. Me gustaría que brevemente, por favor, pudieran decirnos si es que hay algún contacto que nos quieran compartir de sus organizaciones, cómo encontrarlas, antes de dar el cierre de esta jornada. Hermana, bendito amor. Yo creo que de pronto lo que pudiéramos o lo que pudieran hacer de personas de otros países es apoyar las artesanías que hace la comunidad en Vera. La partera Sebastiana tiene Instagram, su Instagram es Sebastiana Partera. Ella ahí publica sus collares, lo que hace. Y pues a veces Policarpa, que es la otra partera que también ha estado en el proceso, ella también le ayuda pues a manejar un poco el Instagram y bueno, nosotras a conseguirles clientes también. Entonces, pues ese sería como de pronto un contacto que podemos dar. Yo no sé si tú es de tu emprendimiento, ¿no? ¿No? Sí, Bueno. de sus emprendimientos también, si es que quieren, hermano. Pues el mío es con el Bo, con mi compañero, se llama Imperial Health, es comida vegana a domicilio, y entonces pues ahí el que quiera seguirnos en Instagram, estamos como Imperial Health. ¿Y tú? Bueno, el mío se llama Abagüe, así separado, es también una tienda de alimentos vegetarianos y granolas artesanales. Damos gracias por el espacio. Damos gracias, hermano. Vamos a poner en los comentarios los enlaces para que estén ahí igual. Bendiciones. Acá nuestro proyecto se llama Cochereca. Es una página donde vendemos ahí distintos productos, compresas menstruales, copas menstruales, cojines de lactancia, aceite de cannabis, tinturas de todas las plantas. Trabajamos con la medicina natural y pues con la bendición de Yah Rastafari y en Presmen esperamos pronto estar teniendo un consultorio donde más mujeres puedan llegar a parir, y pues les estaremos comunicando. Y agradezco el espacio, así está Nara, así está Iniris, así está Karen, así está Angie. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por conocernos. Me siento con el corazón contento. Es un maravilloso regalo de cumpleaños poder escucharlas, Sí. verlas a la cara, sentirlas, ¿no? Sentir la lucha, ¿no? Sentir esa inspiración para continuar, porque pues nos da fuerza saber que las hermanas en todo el mundo están haciendo trabajos que inspiran y que motivan a tener un mundo mejor, ¿no?
porque es posible por estos granos de arena, es posible cambiar el entorno hostil y frío. Gracias, hermanas. Estoy agradecida. Damos gracias. Gracias. Hermana, que pases un buen día. Damos gracias por la vida y damos gracias igual por toda esa grande labor que haces allá, por toda tu educación, por compartirla. No habíamos tenido oportunidad de cruzar palabras. Siempre te veo en las transmisiones. Hacen cosas muy, muy interesantes allá en México. Las felicito y todo mi respeto para ustedes. Damos gracias a cada una. Gracias por Sí, eso. hermana. Muchas felicidades. Tenemos que mencionar que Sista Bingui Mariam es parte del taller Nayabingui México, que esa sería una de las redes que pudiéramos compartir para también seguir las acciones educativas que ellos están llevando a cabo. Ahí con la fundación nos queremos poner en contacto igual. Damos gracias. Así que muchos yaludos ahí a cada uno de sus territorios, a las hermandades. Sista Nara, muchas bendiciones para ti, con mucho amor siempre. Damos gracias por el apoyo en este ciclo de charlas, hermana, y dejar a todos y todas invitados para la charla del próximo miércoles, que es la última de este ciclo. Hemos llamado a esa sesión Autonomía desde el territorio. Vamos a estar hablando del territorio, de los usos que le podemos dar al territorio para cumplir con los propósitos de progreso material y cultural. Así que ahí con ese tema damos por cerrada el ciclo de charlas de este año. Han sido muy buenas sesiones, estamos muy felices, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles en nombre de Haile Selassie Ay y Empress Menen Ay, Ya Rastafari. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas.